Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga, que la paz de Dios sea con ustedes. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Marcos, capítulo 10. Leamos del versículo 23 al 27. Cuando lo tengan, dicen amén, hermanos. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Que el Señor les bendiga, hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Vamos a ver en esta noche, hermanos, algo tan importante, una grandísima verdad, y yo espero en el Señor que la enseñanza de esta noche, hermanos, quede tan grabado, porque es vital, diría yo, es una de las enseñanzas más importantes que puede haber en la Biblia. Lo que concierne a nuestra salvación es lo más importante que puede haber en la Biblia, en las Escrituras. Y vamos a ver algo tan importante en esta noche, hermanos, y espero que usted le ponga todo el sentido a la palabra de Dios. Y vamos a hablar, hermanos, de cuál es el fracaso de la iglesia, de esta última iglesia. La Biblia, hermanos, anuncia un fracaso terrible, hermanos, para la última dispensación de iglesia, que es esta. Acuérdense que cuando la Biblia dice la Odisea, no dice que iba a haber una iglesia que así nominalmente se iba a llamar la Odisea, sino la Odisea, hermanos, es el espíritu de este tiempo, es el espíritu que reina en la mayoría de gente cristiana de este tiempo. Este es el espíritu de la Odisea. El espíritu de la Odisea, hermanos, es el resultado de tantas influencias mundanales, es la filosofía del hombre moderno, el espíritu de comodidad del tiempo este moderno que estamos viviendo, ha invadido, hermano, la vida misma de la iglesia. Por eso, hermanos, es que la iglesia, la Odisea, es el resultado de las influencias del tiempo moderno, es el resultado de las influencias espirituales que gobiernan el mundo en los días finales. Como quien dice, aún la misma iglesia, hermanos, última, ya no tiene protección contra las influencias mundanales. Me llama la atención allá en el libro de Lamentaciones, cuando Dios habla acerca de las profecías de la caída de Israel, pero es aplicable perfectamente, hermanos, a la caída también del sistema de la iglesia. Es interesante cómo Dios dice: se han metido ahí adentro las naciones, las cuales tú mandaste que no entraran en tu santuario. Es interesante, esas palabras proféticas están en el libro de Lamentaciones. Dice: han entrado en tu santuario las naciones, dice, las cuales tú mandaste que jamás entrarían en tu santuario. Y eso se los puedo decir con otras palabras. El profeta Daniel dijo, hermanos: cuando ustedes vean en el lugar santo la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel, el que lee entienda, dice. La abominación desoladora, hermanos, lo abominable, es, hermanos, le quiero contar que esa profecía se cumplió literalmente, hermanos, el día que metieron un ídolo al propio templo de Jehová. Cuando llegó, hermanos, Tito en su invasión, cuando llegó Antíoco Epífanes ahí en una de sus guerras intestinas que hubo entre el rey del norte y el rey del sur, y se metieron, saquearon el templo y metieron, hermanos, un ídolo, no sé, a Júpiter o no sé a quién, metieron, hermanos, dentro del templo de Jehová. En ese día se cumplió literalmente, hermanos, la profecía de Daniel. Entró en el lugar santo la abominación desoladora. Pero recuérdense, hermanos, que esa profecía también tiene un cumplimiento final. Así como la Biblia dice, hermanos, que en Juan el Bautista era el Elías que habría de venir, pero también dice que antes que venga el día grande y terrible de Jehová vendrá Elías, ¿verdad? O sea que las profecías, hermanos, tienen un cumplimiento sí cíclico. Se cumplen acá y se están cumpliendo acá y se van a cumplir allá. La palabra, hermanos, es eterna, tiene un cumplimiento continuo. Pues la abominación desoladora en ese entonces, hermanos, significó, hermanos, un ídolo abominable que introdujeron al templo de Salomón. Y ahí, hermanos, porque acuérdense que ese era el santuario, supuestamente para los judíos, el santuario de Dios. Pero sin embargo, hermanos, ¿qué significa hoy dentro de la iglesia la abominación desoladora? Pues quizás no sea que vayan a meter ídolos dentro de la iglesia.
Es el mundo, hermanos, que se ha metido dentro de las iglesias y que invade la mayoría de las iglesias cristianas modernas. Ese espíritu mundanal, hermanos, que se le ve a la gente, hermanos, hasta en su porte. Y a la gente, hermanos, por encima se nota que tienen líneas mundanales, tiene trazos mundanales, tiene características mundanales. Eso es indudable, hermanos. Para eso no hay que ser muy sabio ni hay que esforzarse mucho para darse cuenta. Vea usted, hermanos, la tendencia de las iglesias modernas es mundanalizarse, agarrar un estado, un estatus, pero como la gente del mundo. Por eso es que tratan de plasmar dentro de la misma iglesia un montón de activismo, pero tratando de jalar las ideas de la calle, tratando de jalar las ideas del mundo, la metódica del mundo, las ideas del mundo, la música del mundo, la filosofía del mundo. Todo eso, hermanos, es una invasión, hermanos, horrorosa, que le digo, hermanos, hay muchos demasiados ciegos que ni cuenta se dan que es así. Pues esta es la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel y que ahora con nuestros ojos, hermanos, podemos ver que se cumple dentro de la misma iglesia. Pero la Odisea, hermanos, es esta iglesia, hermanos, que le da la entrada al mundo en su totalidad. Esta iglesia, hermanos, es una iglesia tan rica que necesita muy poco de Dios, ya casi no necesita de Dios. Es una iglesia, hermanos, que no lo dice con la boca. Por supuesto que estas palabras que usted lee aquí que Jesús dijo, hermanos, no quiere decir que la gente en este tiempo dice yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Hay muchas cosas que no se tienen que decir, pero salta a la vista, hermano. Miren, se dicen con el Espíritu. La riqueza y la soberbia del hombre moderno es indiscutible. La soberbia y la riqueza de la iglesia actual es indiscutible. Quizás la gente no lo diga con la boca, pero yo le digo, hermanos, ya solo eso falta. Porque lo dicen con sus hechos, lo dicen con su manera de vivir, lo dicen con sus actitudes, con su prepotencia, con su arrogancia, con sus planificaciones, con sus métodos, con su ciencia, de muchas maneras. La iglesia moderna, hermanos, repite las palabras proféticas que Jesucristo dijo para la Odisea. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Esta es la iglesia, hermanos, que menos ora. Orar es necesitar. La iglesia que ya no necesita, hermanos, ya no ora. La iglesia, hermanos, que se ha vuelto rica, ya no suplica. En el espíritu se le mira un espíritu de súplica. Yo le digo algo, hermanos, a verle la cara a las personas para darse cuenta, hermanos, quién es capaz de suplicar. Pero hay personas, hermanos, que aún en los trazos de su rostro se ve tanta dureza que uno no se lo puede imaginar jamás humillado. De veras. Y le estoy hablando de la gente del mundo y también de la gente de la iglesia. Hay personas, hermanos, que sus rasgos son tan arrogantes, tan prepotentes, tan duros, están tan endurecidos las facciones de su rostro, ya su cara es tan amarga, hay tanta soberbia, que aún ahí se puede notar, hermanos, que ya no es una persona que fácilmente se le ablanden los músculos del rostro, mucho menos del corazón, para quebrantarse delante de Dios y suplicar. Óigame bien, hermanos, esa es la Odisea. Es aquella iglesia, hermanos, prepotente que todo lo ve con un espíritu de indiferencia y de superficialidad. Todo lo ve trivial, todo le viene guango, todo le viene como que nada. Ya no se quebranta. Me llama la atención que cuando el Señor profetizaba, hermanos, acerca de los días finales, hay una profecía interesante en el libro de Amós. Dice, y no se afligen por el quebrantamiento de José, dice. Así critica a Dios, hermanos, a los religiosos que han endurecido su corazón. Dice, y no se afligen por el quebrantamiento de José. Comen, dice, se regocijan, hay música, y gorjean al son de la flauta, y bueno, y dice un montón de cosas ahí, duermen en camas de marfil, y cosas por el estilo, como que dice, hermanos, les gusta la comodidad, y buscan ya el deleite más que a Dios. Porque eso, hermanos, de estarse deleitando con la música, aunque usted le ponga el sticker de cristiana, eso es para el deleite suyo y de la carne. Olvídese usted de eso. Miren, hermanos, la música no es para el deleite del hombre, se supone que es para alabar a Dios, punto. Pero hoy no, hermanos, dentro de la iglesia moderna la música es para el deleite de los hombres y no para la gente, no para Dios. Hace recientemente en una campaña donde yo estaba predicando, oí a un muchacho que pasó a cantar en su conjunto y decía, hermanos, quiero entonar esta alabanza para la gloria de Dios y para el deleite de ustedes, decía. Uy, qué sincero, dije yo. Yo le dije, qué sincero. Dijo, la verdad es para el deleite de ustedes, pero tal vez sería al revés. Para el deleite de ustedes y también para Dios. Pero más para el deleite de ustedes, porque en realidad, hermanos, yo no creo que alguien honestamente, hermanos, haga un show y presente, hermanos, un espectáculo para Dios. Dios no necesita eso.
Jamás lo necesitó ni lo va a necesitar. Pero fíjense bien, hermanos, nosotros estamos en el último tiempo, la iglesia de la Odisea, la iglesia rica, la iglesia que no se quebranta por el quebrantamiento de José. La iglesia, hermanos, que ya no ora, que ya no suplica, que no se le humedecen los ojos. La iglesia, hermanos, que tiene tan endurecidas las facciones de su rostro que no se imagina uno, hermanos, que haya quebrantamiento ahí, pero ni remotamente. Ahora fíjense bien, hermanos. Cuando Jesús andaba en la tierra, y con esto, hermanos, yo con la enseñanza de esta noche, hermanos, les voy a decir qué es lo que pretendo en el nombre del Señor. Que usted comience a darse cuenta, hermanos, lo difícil que es la salvación y la necesidad que usted tiene de clamar y no enriquecerse, porque si alguien se enriquece está perdido, hermanos. Si alguien, hermano, le llega a entrar el espíritu de la Odisea, está perdido, porque el Señor a la Odisea dice, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué va a vomitar Dios a la Odisea, hermanos? Porque es una iglesia que no le necesita a Él, tampoco Dios no la necesita a ella. No sé si me entienden, hermanos. Hay una reciprocidad en Dios. La iglesia no le necesita, tampoco es el Dios la necesita a Él. Pero cuando Dios habla de su pueblo verdadero, dice, serán para mí especial tesoro. ¿Quién es especial tesoro para Dios? Aquella iglesia, hermanos, que también Dios es para ella un tesoro y lo valora como tal. Pero si, hermanos, si la iglesia a estas alturas ya no valora a Dios como tesoro, ¿por qué Dios tendría que valorarla como tesoro? Si el Señor dice, yo honro a los que me honran, pero los que me menosprecian serán tenidos en poco. Así que, hermanos, Dios le habla a la Odisea como una iglesia que va a ser vomitada. No está dando el Señor, hermanos, un amago o una amenaza. El Señor, hermanos, no amenaza. El Señor está diciendo una verdad, como acostumbra hacerlo siempre. El Señor dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La iglesia, la Odisea, hermanos, es la iglesia enriquecida. La iglesia, hermanos, que tal vez su necesidad puede ser más de tipo emocional. Un día medio resulta por ahí tocadón. Ahí se llora, ahí está quebrantado. Una vez. Mi pregunta es, ¿y cuándo va a lograr conservar esa forma de ser todos los días, 24 horas cada día? ¿Cuándo va a lograr conservar ese espíritu de humillación y de necesidad siempre? Y que no se lo quite jamás. Porque imagínense, hermanos, si usted viene hoy a la palabra y usted hoy me oye predicar y la palabra le habla y le toca el corazón, hoy se quebranta a usted, hoy usted derrama sus lágrimas y se siente muy compungido porque la palabra le ha hablado, porque usted está consciente que es la verdad y que es así. Pero yo le hago una pregunta, ¿cuánto tiempo irá a durar eso? Quizás esta noche nada más. Al ratito usted va a andar haciendo bromas ahí. Al día siguiente se va a estar matando a carcajadas de la risa con sus amigos. Pasó toda la historia. Fue de una noche nada más el toque del corazón. Cuando alguien es así, hermanos, miren, está muy aprisionado de un espíritu del cual no se libera. Yo le digo algo. El espíritu de necesidad de Dios, hermanos, es algo que se debe conservar siempre. Nosotros no podemos desprendernos ni un instante, hermanos, porque, óigame, desprendernos por un instante del espíritu de necesidad de nuestra muerte, hermanos. El Señor Jesucristo dijo, separados de mí, nada podréis hacer. El Señor, hermanos, advirtió que no debemos separarnos de Él por lo que más querramos. No tanto, hermanos, porque el Señor vaya a sacar algún beneficio con que yo esté agarrado de Él. El beneficio no es para el Señor, es para mí, hermanos. Porque si yo me separo del Señor algún instante, quien está al acecho es Satanás. Y Él está allí, hermanos, solo esperando un instante para tumbar, un instante para atrapar. De manera, hermanos, de que nosotros nos hemos acercado al tiempo final, al tiempo de la Odisea, y nosotros no podemos negar que mucha gente es así. Desgraciadamente aquí mismo dentro de la iglesia, no voy a decir todos, uno no deja de percibir a muchos hermanos dentro de la misma iglesia con un espíritu de riqueza que ya no lo pueden ocultar. Se les ve tan superficiales, nunca se quebrantan, todo lo toman a risitas, todo lo toman a broma, nunca se les ve, hermanos, una auténtica necesidad. Pero hablo de auténtica necesidad, no una necesidad fingida. El Señor Jesucristo, hermanos, reprocha estos sentimientos, hermanos, de querer aparentar como que se tiene necesidad cuando en realidad no se tiene. Hay personas, hermanos, que tratan de demostrar cosas, pero no son sinceros. El Señor Jesucristo, hermanos, no quiere que nosotros le demostremos un temor fingido. El temor de este pueblo de labios me honra, dijo el Señor, pero su corazón está lejos de mí. El temor que dicen tener de mí es un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Quiere decir, hermanos, de que aunque aquellas personas aparentemente tenían un temor de Dios, pero el Señor ya sabía que se los estaban enseñando en las sinagogas, ese no es el temor que llene a Dios. Ese no es el temor que convenza a Dios. El temor que convence a Dios, hermanos, es aquel temor que están haciendo de un corazón sincero. Aquel que no se está fingiendo. No hay que hacer grandes esfuerzos
para demostrarle a Dios que se tiene necesidad. Yo le voy a decir algo. Mire, de la necesidad de David, hermanos, aunque usted no conoció a David personalmente, ¿verdad que no lo conoció? Ni yo. Pero yo le digo, hermanos, sin conocer a David personalmente, le puedo decir, hermanos, que este era un hombre de una gran necesidad, porque lea usted todos sus salmos. Miren, en todos los salmos de David, hermanos, usted va a encontrar a un rey, que es un poeta también. Pero no es porque quiera ser poeta, sino porque él tiene sentimientos que se traducen en poesía. Pero esos sentimientos, hermanos, hablan de su necesidad continua de Dios. Señor Jehová, ¿cuándo te suplico? Señor, mírame Jehová, ten misericordia, te ruego, cámbiame, mírame, transfórmame, lléname, socórreme. Esas expresiones de David, hermanos, usted lo va a ver a lo largo y a lo ancho de todos sus salmos. Ahora, yo le digo, una persona puede escribir algún día un su buen poema, pero que todos sus salmos, hermanos, estén llenos de ese espíritu, eso ya habla de su corazón, ya habla de su propia vivencia, ya habla de su realidad. Algún día usted puede decir algo por ahí mero enternecedor. Mi pregunta es, ¿y quién sabe si usted podría decir cosas enternecedoras 24 horas cada día? No sé si me entienden lo que quiero decir, hermanos. Porque el quebrantamiento, hermanos, no es una actitud, es una vida, es un espíritu, es una vivencia. El que tiene necesidad de Dios la tiene. Miren, el Señor Jesucristo daba una clave, dice, de la abundancia del corazón habla la boca. La abundancia, hermanos, de expresiones de necesidad en los salmos de David hacen evidente, hermanos, que sí es un hombre que necesita a Dios. No hay que ser demasiado, hermanos, demasiado legalistas para tratar de ir a juzgar la vida de David. Está siendo evidente, hermanos, su corazón se echa de ver. Los salmos lo atestiguan, es evidente, ahí lo dice todo. Se ve que es un hombre que mantiene una necesidad continua de Dios y suplica, y él no se avergüenza, hermano, de manifestar esa su necesidad de Dios. Señor, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo todos los días. Sí, David será fanático, ¿qué importa? Pero yo sí necesito de Dios. A David no le importan las críticas, dice, príncipes se han levantado en contra de mí, pero yo no me olvido de tus palabras, dice. ¿Le importa tanto a David las críticas de los príncipes de este siglo? ¿Qué le importan, hermanos? Él tiene necesidad de Dios, ¿y qué le importa si los que le critican sean los más grandes de esta tierra o la gente más notable? Eso le importa muy poco a David. Él tiene necesidad de Dios y él no lo va a ocultar, ni tampoco va a tratar de aparentar, porque no se avergüenza de Dios. Y así lo dice el Señor. Señor, príncipes se han levantado contra mí, pero yo no me he avergonzado de tus estatutos, dice. Muy bonito, hermanos. Le digo, hermanos, personas así, que hagan evidente, hermanos, un espíritu, no tanto, hermanos, por una predicación o por una cuestión. Hay personas, hermanos, dentro de la iglesia en este tiempo que tienen que esperar tanto, hermanos, tienen que esperar mucho hasta llegar a una situación crítica para poder humillarse. A veces yo dentro de la iglesia empiezo a ver, hermanos, cómo Dios comienza a golpear a algunos hermanos y les comienzan a pasar una serie de cosas extrañas y no buenas. Y comienzan a ser rodeados de males, pero no quebrantan la soberbia. Y miren, hermanos, me asusta, honestamente les digo, me asusta. Tal vez yo no he tenido esa experiencia últimamente, mucho tiempo atrás sí, pero yo sé, hermano, lo que provocó en mí, los quebrantamientos por agarrarme de Dios, hermanos, porque yo sabía que ahí estaba todo. Yo he visto a muchos hermanos que les vienen de repente una serie de situaciones adversas, se rodean de adversidades, les comienzan a suceder una serie de situaciones, hermanos, ya no buenas. Entran en disciplinas en la iglesia y aún el trato aquí en la iglesia y fuera y dentro y por todo lado le está cayendo. Pero miren, hermanos, son tan duros, que honestamente, hermanos, a mí me sorprende ver la dureza que tienen algunos hermanos para poder humillarse. No se humillan, pero no dan su brazo a torcer, como quien dice. Aunque se rodeen de desgracias, miren, hermanos, ahí están, como dice en el libro también en el libro de Amós, dice, se me cayó la casa de cabrahigos, dice, pero la voy a edificar de cedro, dice. El soberbio, hermano, no da su brazo a torcer. Se me cayó de ladrillo, pero voy a levantar de piedra. Así dice en el libro de Amós, usted lo puede leer. El soberbio, hermano, no da su brazo a torcer, aunque se esté amolando, aunque le esté yendo mal, aunque no está prosperando, se está rodeando de males y de adversidades, pero su soberbia puede más que su realidad. No quiere darse color ante los demás, que está por los suelos. En cierta ocasión hubo una hermana dentro de la iglesia que cayó en algunas disciplinas y se le exhortó y se le dijo que no participara de santas cenas. Pues ya no vino a los cultos los domingos en las noches para que no se dieran cuenta los demás que no estaba participando en las santas cenas. No quiso pasar la vergüenza y la humillación ante los demás hermanos de que notaran de que no participaba de las santas cenas. Y cosas como esta les puedo contar un montón de situaciones parecidas. Es indudable, hermanos, que el corazón de muchos es tan duro
no fácilmente se quebrantan, hermanos, para reconocer su condición, para que reconozcan que Dios les está humillando. Por eso les digo, hermanos, muchos tienen que esperar hasta que sea una situación ya crítica, pero crítica, hasta que estén llegando quizás al borde mismo de la muerte, porque Dios, hermanos, también no va a escatimar, hermanos, no va a escatimar nada con tal de que usted, hermanos, se arrepiente y vuelva otra vez a los caminos de Él. Si es posible, le va a llevar a los bordes de la muerte. He conocido, hermanos, personas que hasta estando en el borde de la muerte, entonces, hasta entonces, como que dice, entran en reflexiones profundas. Hasta entonces entran en humillación, hasta entonces reconocen, sí, he sido duro, y ahí lloran y ahí se quebrantan, pero ya porque están, hermanos, a un hilo de la vida. Pero tuvieron que esperar tanto, tuvieron que esperar una situación tan crítica, hermanos. Tuvieron que esperar una situación tan difícil, de lo contrario, hermanos, el porte de soberbia no lo perdieron. De lo contrario, hermanos, esa arrogancia, esa prepotencia, esa mirada altanera, nunca la quitaron de enfrente. Yo les digo algo, hermanos, desgraciadamente ese es el espíritu de la Odisea. La Odisea, hermanos, es aquella iglesia, hermanos, que no da su brazo a torcer con facilidad. ¿Sabe usted, hermanos, quién es el que envía los castigos? Dios. ¿Saben, hermanos, cuál es el consejo que el Señor le da a la Odisea? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, dice el Señor. Fíjense, hermanos, que el trato para la iglesia de la Odisea tiene que ser castigo, de lo contrario no hay reacciones. Hay personas, hermanos, que están tan adormidas, tan embriagados. Miren, andan perplejos, atrapados en el mundo, embriagados en afanes, en carnalidades, en cosas de este siglo, en avaricias. Ahí andan. Necesitan un par de bofetadas bien puestas para que despierten y para que reaccionen. Por supuesto que no se las voy a dar yo, se las tiene que dar Dios. Y algunos, hermanos, ni aún así fácilmente se quebrantan, ni aún así despiertan. Porque Dios, hermano, lo que quiere es que nosotros despertemos y no seamos atrapados y envueltos en el espíritu de este siglo. Quiero que leamos algo y oiga usted las expresiones que Dios da, hermanos, cuando alguien no se deja despertar. Vean qué dice en el libro de Oseas, capítulo 4. Amén, hermanos. Vean, hermanos, cómo dice en el verso 17. Oigan, hermanos, cómo habla Dios, porque al decir Efraín es una manera, hermano, de calificar Dios a Israel como rebelde. Pero fíjense, hermanos, cómo dice en el verso 17, cómo le dice Dios a Israel, al cual le llama Efraín en este caso. Efraín, ¿qué dice? Es dado a ídolos. ¿Y qué dice Dios? Oiga lo que le dice Dios al profeta Oseas, déjalo. Como que le dice, no le insistas, es por demás. Está tan arraigado, los tiene tan metidos en el corazón, déjalo, no lo vas a convencer. Efraín es dado a ídolos, déjalo, dice. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento, ¿qué hizo el viento? Los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. Oigan, hermanos, cómo dice Dios. Oiga esta expresión, a mí siempre me ha impresionado esta expresión. El viento los ató en sus alas, dice. Pero el viento, hermanos, usted sabe quién es el viento, ¿eh? El viento son los espíritus malignos. El viento es Satanás. Los espíritus malignos, Satanás, lo envolvió, lo atrapó, lo aprisionó. Por eso es que hay muchas personas que no recapacitan, hermanos. Miren, ya son tan dados a los ídolos. Ya están atrapados, hermanos, en tantas cosas que de ahí no despiertan, aunque Dios quizás les esté dando, ¡pah!, despierta. Y va para el otro lado, pero no despiertan, porque el viento los tiene amarrados en sus alas. Y luego viene el profeta y les predica, y dice Dios, Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Como que dice, ya la predicación del profeta ya no les hace nada. La Odisea, hermanos, es esta iglesia final, donde ya la predicación muy poco les hace, no les hace nada. Ya no se mella la palabra de Dios. Ya el corazón lo tienen, hermanos, tan endurecido, se han vuelto invulnerables, no para el pecado, sino para la palabra de Dios. Para el pecado se han vuelto, hermanos, muy sensitivos, pero para la palabra de Dios han endurecido el corazón. Por eso Dios dice, Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza, el viento los ató en sus alas. Fíjense, hermanos, qué expresiones estas. Esa es la Odisea. La Odisea es la iglesia final, hermanos, la cual ya difícilmente se quebranta. Ese porte de arrogancia y de soberbia, de engreimiento, de querer equipararse, hermanos, a las alturas mundanales. Para Dios no hay nada alto en el mundo, pero lo que ellos creen que es sublime. La iglesia eso busca también, equipararse a la gente del mundo.
Los cristianos están metidos dentro de la iglesia y desean allá a la gente del mundo. La otra vez, un día platicando yo con ciertos líderes, porque él me preguntaba que nosotros aquí en la iglesia no estábamos de acuerdo con eso de la música y de títeres y de películas y cuestiones por el estilo y un montón de cuestiones que últimamente se han introducido dentro de la iglesia. Y le decían, no estamos de acuerdo en lo absoluto. Pero mire, hermano, me decía, es que ese es un buen gancho para jalar a la gente del mundo. Al contrario, le dije, es un gancho de la gente del mundo para sacar a los cristianos, le dije. Hay que ver para quién es gancho eso realmente. No es gancho para la gente del mundo, es gancho para los cristianos para que se vayan de regreso. Eso es lo que está profetizado. Yo más bien creo en lo que está profetizado. No sé si me están entendiendo esto, hermanos. O sea, hermanos, de que la iglesia Laodicea, hermanos, es una iglesia muy ingenua. Se cree las cosas, hermanos, tontamente, con mucha simpleza, con mucha simplicidad. No perciben, hermanos, las influencias espirituales que se manejan detrás de cada cosa. Es una iglesia, hermanos, que ya no tiene la capacidad de pesar los poderes espirituales. Porque si alguien supiera quién es Satanás, hermano, y el poder engañoso que tiene, y el poder seductor y de atracción que tiene, no fácilmente se echaría a dormir, hermanos. Si supiera. ¿Saben, hermanos, qué le dijo el apóstol Pedro a la iglesia? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente viendo a ver a quién devora. ¿Verdad que sí dice la palabra, hermanos? Entonces, pero oigan, si Pedro, hermanos, estaba en alerta, a la expectativa, mi pregunta es, ¿y por qué los cristianos de ese tiempo, hermanos, caminan tan confiados, hermanos? Pero tranquilos, hermanos, ya no con ese temor con que el mismo apóstol Pedro se manejaba, hermanos, respecto a las cosas espirituales. Es precisamente por la embriaguez religiosa que envuelve al hombre moderno, hermanos. La gente se ha embriagado tanto, hermanos, está tan aturdida, que miren, hermanos, ya no recapacitan, ya no reaccionan fácilmente. Pero una cosa les digo, hermanos, las reacciones espirituales en nuestro corazón tienen que provocar algo, necesidad. Ahora, vamos a algo importante. Leí algo al principio y tal vez todo esto lo estoy dando como una introducción, pero quiero ir al punto de la enseñanza, hermanos. En el pasaje que leíamos al principio, el Señor Jesucristo iba predicando y fíjense, hermanos, que muchas veces el Señor Jesucristo predicaba y el compromiso del Evangelio lo predicaba también. Él siempre predicó el compromiso. Solo con esto quiero que ustedes recapaciten, hermanos, que aún sus propios discípulos como que no le habían puesto tanto seso a lo que Jesús decía. Tanto tiempo que oían predicar a Jesús, pero como que no le habían puesto realmente seso a lo que el Señor decía. Y allá andaban, lo acompañaban, lo miraban hacer milagros, y el Señor iba por allá, y los discípulos a la par de él, y no atinaban, hermanos, el mensaje del Señor. Pero un día el Señor repitió y hizo 3 veces. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. ¿Cuán difícilmente entrarán al reino de Dios los que poseen riquezas? No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y el Señor comenzó a hablar en eso, hermanos, como que fueron sacudidos por adentro los discípulos, y por primera vez le hicieron una pregunta, hermanos, que hacía rato la debieran haber hecho. Señor le dice, ¿quién podrá ser salvo? O sea que al ver el compromiso del evangelio que estaba predicando Jesús, hermanos, se atrevieron, hermanos, a hacer una pregunta que era de ley hacerla hacía rato. Señor, ¿quién podrá ser salvo? Se dieron cuenta, hermanos, por primera vez que las demandas del evangelio son imposibles de cumplir, hermanos. Entonces vino Jesús, hermanos, y les respondió de acuerdo a su pregunta. Señor, ¿quién podrá ser salvo? Y vino Jesús y les dijo, para los hombres es imposible, les dijo. Ahí está, eso es todo. Imposible. ¿Entonces qué? ¿Entonces qué hacemos aquí? Si es imposible, ¿qué hacemos aquí? Pero para Dios no, dice, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Saben, hermanos, qué les estaba dando a entender Jesús a sus discípulos? Que la salvación, si alguien no se da cuenta, hermanos, que no puede cumplir nada, y que necesita echar mano de Dios continuamente, no se salva, hermanos, se pierde. Quiere decir, hermanos, que yo tengo que echar mano, así, de la vida eterna. Yo tengo que reconocer continuamente, hermanos, mi incapacidad, pero eso es de ley. Le voy a contar, hermanos, cuál es la filosofía del hombre religioso. El hombre religioso, hermanos, piensa que puede hacer algo para Dios y se siente orgulloso de lo que él hace para Dios. Y se lo digo, hermanos, porque, imagínense, yo he nacido en un hogar cristiano, hermanos, y he estado metido dentro de la religión, funcionando para la religión, colaborando en la religión, metido en grupos musicales y todo lo que usted quiera. Y sé, hermanos, lo que es el espíritu religioso, estudiando en un seminario teológico y muchas cosas más. Sé lo que se mueve dentro del espíritu de la religión. Ahora fíjense bien. La tendencia del hombre religioso, hermanos, es tratar de hacer algo para Dios y de eso se siente satisfecho de lo que él hace para Dios.
Pero no es tan importante lo que usted crea que hace para Dios. Lo importante es que usted crea que Dios puede hacer algo por usted. ¿Me están entendiendo, hermanos? El religioso piensa que puede hacer cosas para Dios, pero eso a Dios no le da nada. El Señor dice, si yo tuviese hambre no te lo pediría a ti. Mía es la tierra y su plenitud. O sea, hermanos, que no se llene usted la boca diciendo que está haciendo algo para Dios. Eso a Dios no le importa tanto. Dios lo que quiere saber es qué tanto usted necesita de Él. Eso es más importante que cualquier otra cosa. Y miren, llega aquel hombre, hermanos, aquel fariseo llega al templo, y con este ejemplo usted lo va a entender muy bien. Llega un fariseo al templo, hermanos, y va a decirle a Dios todo lo que él hace por Dios. Señor, te doy gracias porque yo ayuno y doy diezmos, y comienza a contar todo lo que dice que él hace para Dios. Y al Señor le cayó muy mal, como que si Dios necesita de eso. Si Dios no necesita que alguien se amarre el estómago, ni tampoco le esté trayendo dinero. Si el Señor dice, mío es el oro y mía la plata, ¿qué me saco yo con tu plata y con tu oro? ¿Qué me saco yo con tus vacas y con tus ovejas? Si mía es la tierra y su plenitud, si yo tengo hambre no te lo pediría a ti. En otras palabras, hermanos, no se llene usted la boca diciendo en lo que usted hace para Dios. Más bien Dios está complacido con aquellos que vienen a reconocer que necesitan de Él. ¿Ya? Le voy a contar, hermanos, que un día David tampoco no se escapó de esto. He contado este testimonio muchas veces, es bíblico y tan precioso, porque le digo, hermanos, a mí en lo personal, cuando comencé a entender este pasaje me dejó una gran enseñanza que jamás se me ha olvidado, y la recuerdo cuanto es posible hacerlo. Imagínense, hermanos, que un día viene David, y David, hermanos, como rey, tenía su gran casona, sus salas airosas de cedro, casa de lujo, cuarto de armas, y miren, muchas cosas más, servidumbre, su palacio era grande, y tenía muchas cosas ahí en el palacio, criados, criadas, músicos, cantores, fuentes de aguas, animales y de todo, flores. ¿Qué no tenía David, hermanos, ahí en sus palacios? Todo. Sin embargo, bueno, aparte de eso, aparte de que él era músico, ¿verdad? Y también tenía cantores y cantoras. Pero un día, hermano, David pensando, dijo, porque el arca de Dios, hermanos, en ese tiempo, que era el santuario de Dios, estaba metido entre cortinas. Había un lugar donde entre cortinas estaba metido el arca de Jehová. Y ahí en ese tabernáculo, se iban a ofrecer sacrificios. Acuérdense que el templo se formalizó hasta con Salomón. Antes de Salomón, el arca de Jehová estaba entre cortinas. Pues, hermanos, un día David preocupado porque dijo, bueno, yo en la gran casona en que vivo, en el palacio, y el arca de Jehová entre tiendas, le voy a hacer una su buena casa a Dios, dijo. Y total es que dicho y hecho, empezó a traer cedros del Líbano, y comenzó a traer madera de Tiro, y comenzó a juntar mármol de no sé dónde, piedras de no sé otro lado, oro, plata, y amontonó. Y dijo, le voy a hacer a Dios su casa digna de Dios. Y fíjense, hermanos, que David se propuso, la planificó, la estudió, y estaba tan emocionado con esto, pero él no había consultado aún con Dios sobre si Dios le iba a dar permiso a que hiciera eso. Pues cuando ya tenía acumulado todo y tenía todo el material amontonado y las piedras y todo, la madera de sándalo, porque y una cosa muy preciosa la que David pensaba hacer. Y cuando David ya había amontonado un montón de materiales para hacerle su templo a Dios, viene y le manda con el profeta Natán y le dice, mira Natán, le dice, yo le quiero hacer su casa al Señor, yo quisiera que tú le consultaras a Dios. Y este Natán cometió otro error. Porque como había visto que Dios respaldaba a David y todo lo que David hacía, Dios se lo prosperaba, dijo, esto de plano le va a parecer bien a Dios también, dijo. Si Dios, todo lo que hace David se lo prospera. No tengas pena, haz todo lo que está en tu corazón, que Dios está contigo, le dice Natán. Pero fíjense, hermano, de que esa misma noche, dice que vino Dios y le habló al profeta Natán. Y fíjense, hermanos, que inmediatamente Dios tuvo que intervenir. Y esa misma noche, viene Dios y le dice al profeta Natán, quizás no se lo voy a decir con las palabras literales, pero usted lo puede leer y va a ver usted que el contenido es exactamente este. Viene Dios y le dice al profeta Natán, ve con David y dile así, dile, tú me edificas casa a mí. Así le vas a ir a decir a David, tú me vas a hacer a mí mi casa. Yo te saqué detrás del rebaño cuando tú no eras nadie. Cuando tú eres el más pequeño de tus hermanos, el más insignificante, yo te traje de allá detrás de las ovejas y te puse por príncipe en mi pueblo. Yo te di una autoridad y te he dado nombre, cual nombre de los grandes en esta tierra. Y te he dado poder y te he dado victoria sobre tus enemigos y te he dado esto y el otro. Y ahora vienes y me resultas tú diciendo, yo le voy a hacer su casa a Jehová. Dile a David, dile así a David, yo soy el que te voy a hacer una casa a ti, no tú a mí. Imagínense, hermanos, que así le manda a decir Dios a David, por medio del profeta Natán, tú me haces casa a mí.
David cometió un error. Es el error de la gente religiosa. Dios no está tan complacido, hermanos, con lo que usted le dé a Él. Dios está más complacido con que usted le demuestre que lo necesita a Él. Eso lo llena más que si usted le viene a ofrecer a Dios un montón de cosas. ¿Quieren que leamos rápidamente esto, hermanos? Vean que dice ahí en el segundo libro de Crónicas, primer libro de Crónicas, segundo libro de Samuel, hermanos, es segundo libro de Samuel, perdón. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 2. ¿Ven, hermanos? Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 2. Dice así, oigan ustedes, hermanos, no lo voy a leer todo, solo algunos pasajes, dice. Dijo el rey al profeta Natán, mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo. Aconteció que aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciéndole, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ya se dieron cuenta, hermanos. Inmediatamente Dios esa noche, hermanos, tiene que hablarle al profeta que se toma la libertad de autorizar algo que Dios no ha autorizado, hermanos. Y es más, le quiero aclarar que Dios no le autorizó a David que le hiciera casa, hermanos. Que la haga Salomón, dijo Dios. Pero Salomón no era tan valioso para Dios como David, hermanos. En toda la Biblia usted va a encontrar esta expresión. Y se conservó un rey por amor a David mi siervo, por amor a David mi siervo, por amor a David. El amor de Dios estaba con David, pero a David no le permitió Dios que le hiciera casa, sino que Salomón que la haga. ¿Por qué? Porque Dios no quiere, hermanos, que David se vaya a llenar la boca o que vaya a torcer sus sentimientos tan bonitos que ha sentido por Dios. Por eso, hermanos, dice, ve y di a David mi siervo, así dice Jehová, tú vas a edificar casa en que yo more. Versículo 8, ahora pues así dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además yo fijaré a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos lo aflijan más como al principio, desde el día que yo puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. ¿Qué le parece, hermanos? No, David, no eres tú quien me va a hacer casa a mí, soy yo el que te voy a hacer casa a ti. Entiende que no soy yo el que necesito de ti, tú eres el que necesita de mí. ¿Me entienden, hermanos? Lo que Dios estaba pretendiendo enseñarle a David, hermanos, como una doctrina que se arraigara en su corazón, es que Dios no necesita de nosotros. Soy yo el que necesito de Él. Si usted no funciona para Dios, Dios lo quita y se levanta otro. Un día, hermanos, los fariseos reprochaban las alabanzas de los niños. Oigan lo que esos niños cantan, mira lo que te están diciendo. Si estos callaran, las piedras hablarían, les dijo el Señor. En otras palabras, Dios no necesita de nadie. Usted tiene que reconocer que necesita de Dios. Porque si no se humilla para clamar y necesitar y buscarle, está perdido. Dios no necesita ni de usted, ni de su dinero, ni de su vida, ni de nada. Dios no necesita de nada, hermanos. Él es bueno y misericordioso, por eso es que lo tiene a usted aquí, hermanos. Y lo trajo aquí cuando usted no era nada, ni yo tampoco no era nada. Porque usted no vale más que nadie de los que hay en esta tierra. Y si a valores materiales fuéramos, hay gente mucho más importante que nosotros, por supuesto. Y gente que tal vez tiene más méritos que nosotros para estar aquí. Pero usted está aquí y yo estoy aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, debemos de reconocer que en Dios, hermanos, no se siente orgulloso de tenerlo a usted aquí como un personaje dentro de la iglesia. Dios no tiene personajes en la iglesia. El único personaje aquí es Cristo Jesús, hermanos. Y vaya, hermanos, no solo es un personaje, es nuestro Dios, hermanos. Nuestro Rey. Necesitamos de Él cada momento, hermanos. Nosotros debemos de necesitar continuamente, separados de mí, dijo el Señor, nada podréis hacer. Miren, sin Dios, hermanos, si usted viene a la iglesia y pierde la necesidad de Dios, usted aquí no va a poder hacer nadita. Le aseguro que ni siquiera el privilegio más simple, ni la cosa más insignificante usted va a poder cumplir. Me recuerdo que la otra vez llegó una hermana conmigo, una hermana que le había estado yendo muy mal, y se acercó, un día se acercó llorando por ahí, y me dice, mira, hermano, me dice, yo me doy cuenta que no sirvo para nada, me dice. Llegué aquí y allá. Vaya hombre, al fin se dio cuenta, le dije. Eso es lo que Dios ha estado esperando de usted todo este tiempo, le dije. No sé si me están entendiendo, hermanos. Miren, y había sido muy soberbia y no daba su brazo a torcer. Muy bien, después de tanto golpe, después de tanto humillación, después de tanto quebrantamiento, después de tanta ignominia,
Muy bien, ahora viene y reconoce, sí, no, hermano, ya me di cuenta que yo no sirvo para nada. Yo ya no sirvo para nada. Como que dice, desisto, hermano, de estar haciendo la lucha porque yo ya no sirvo para nada. ¡Vaya hombre! Al fin hizo lo que Dios quería. Si eso es todo lo que Dios quiere, que usted reconozca que no puede hacer nada, hermanos. Si eso es lo que Dios quiere. Si Dios, hermano, no está buscando capacidades. Usted no me venga aquí con que me diga, fíjese, hermano, de que ya que yo estudié pedagogía allá en el mundo, yo creo que puedo ser muy útil aquí en la iglesia para la enseñanza bíblica. Se equivoca, Dios no necesita de eso. Usted necesita de Él, no Él de usted. No sé si me entiende. En la religión, hermano, ¿sabe usted por qué la odisea es la odisea? ¿Y por qué la iglesia es lo que es? Porque todo el mundo llega a la iglesia, hermanos, pensando que Dios tiene la gran necesidad de ellos. Dios no necesita de nadie, hermanos. Dios no necesita de usted, ni de mí, ni de nadie. Usted necesita de Dios. Y con o sin usted, la obra de Dios no va a parar, hermanos. ¿Saben, hermanos, cuál es uno de los errores más garrafales de la religión? Contaba el testimonio la otra vez de un predicador que yo escuchaba. Y este predicador, no cabe duda, hermanos, que este tipo de predicaciones lo único que hace es alimentar la soberbia de la misma gente. Y aumentar, hermanos, el creerse algo, el pensar que tiene algo, hermanos, que le puede servir a Dios, o que puede ser muy útil o indispensable o vital para Dios. Me recuerdo que un día un predicador estaba diciendo, hablando, y por cierto que hablaba hasta así con la voz algo temblorosa. No cabe duda que les quería tocar los sentimientos allá a la gente. Y así medio lloroso les hablaba a la gente. Y les decía, hermanos, ¿qué van a hacer ustedes en aquel día? Cuando miren ustedes a sus hijos, a su padre, a su madre ahí ardiendo en las llamas del infierno. Y ellos clamen a usted, porque tú no me hablaste de Cristo. Eso es mentira, hermanos. Mentira. Lo digo con palabras mayúsculas. Mentira. Los que se van a ir al cielo, ninguno se va al infierno por equivocación. Supóngase que hay alguien, hermanos, que deba ir al cielo y que usted debiera de haberle predicado. Si usted no lo hace, Dios va a enviar a otro para que le predique. Pero Jesús dijo, Padre, de los que tú me diste, ninguno se perdió, dice. ¿Ah? ¿Se le escapa alguno de la mano de Dios? Nadie, hermanos. Es imposible que alguno por error esté en el infierno. No, hermanos, se equivoca. Si alguien piensa así, está equivocado. Y mire, de veras que está tratando de hacerle sentir a la gente que su predicación es tan importante. Y por eso es que cuando alguien predica, hermanos, se llega a sentir como que es el gran elemento para Dios. Yo les digo algo, hermanos. Muchas veces cuando yo he estado predicando por algunas aldeas o por algunos pueblos o por donde algunas campañas de algunas iglesias, me he encontrado con muchas personas, hermanos, que llegan a decir, hermano, mire qué tremendo, de veras que Dios a usted lo usa, porque usted, hermano, y comienzan a tal vez a mencionarme mucho de los trabajos que yo hago en la iglesia, hermanos, en la predicación, en las cuestiones de la columna, en las cuestiones de las predicaciones por la radio, en las aldeas, y mucho trabajo quizás material. Pero yo le digo algo, hermanos, jamás nosotros hemos dicho, hermanos, que esto es nada, ni pensamos que esto es nada. Esto, hermanos, como quien dice, es el adorno. Lo más importante, hermanos, es mi necesidad de Dios. Eso es importante. Nada haríamos sin el Señor. ¿Saben qué dijo un día el Señor Jesucristo, hermanos? Vaya qué ejemplo el que tenemos, y ese es mi ejemplo también. El Señor Jesucristo decía, las obras que yo hago no las hago yo, dice. ¿Qué hace las obras? Dice. Ni Él mismo se engreó, hermanos, por eso. El mismo Señor Jesucristo, hermanos, jamás se sintió así encopetado, ni dijo, yo sí le soy útil a Dios. La Biblia dice, hermanos, que en aquel día muchos dirán, Señor, en tu nombre profetizamos. No cabe duda que se creyeron importantes. Apártense, no los conozco obradores de maldad. Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios. No cabe duda que sí creyeron, se dieron su importancia. Pensaban que estaban haciendo el gran trabajo para Dios. Es que nada podemos hacer sin la administración de Dios. Si los enfermos sanan, sanan porque Dios, hermanos, simplemente lo usa uno, hermanos, como un conducto. Si ustedes quieren, hermanos, nosotros solo somos cordón, cable o cable coaxial o lo que usted le quiera llamar, donde Dios manda su corriente, pero nosotros no somos nada, la corriente viene de arriba. Es Dios el que hace su obra. Es Dios, hermanos, el que lo usa uno, usa un vehículo, usa un instrumento, un canal, un conducto, pero nada más. Pero yo, necesitadísimo de Dios. Ahora, yo quisiera que leyéramos, hermanos, las expresiones de David mismo en el Salmo 69. Salmo 69, amén, hermanos. Yo quiero que le pongan mucha atención, hermanos. Quizás estas palabras no encajan con un rey tan valiente como David. Porque mire, hermanos, si usted habla de David, va a hablar de sus valentías.
Derrotó a Goliat, derrotaba a los filisteos, hermanos. David era un hombre de guerra, hecho y derecho, hermanos. Hablando en la carne, no tiene mucho que envidiarle a ninguno, hermanos. Él forjó 30 guerreros de renombre, hermanos. Él es el ejemplo de todos ellos. Nadie se atrevía a pelear con uno de los 5 gigantes que habían entre los filisteos. David puso el ejemplo, hermanos. En cuanto a arrojo, en cuanto a valor, en cuanto a fuerza, en cuanto a energía, en cuanto a entusiasmo. Si a eso vamos, no tiene mucho David que envidiarle a nadie, hermanos. Pero escuche usted, hermano, las expresiones de ese hombre, de este rey. Vean que dice en el verso 29. Mas a mí, dice David, afligido, ¿y qué más? Y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanzas, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey, o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Porque Jehová oye, ¿a quiénes, hermanos? A los menesterosos, y no menosprecia a sus prisioneros. Amén y amén. ¿Se dan cuenta, hermanos, las expresiones de David? Aunque afligido y miserable, tu salvación, oh Jehová, me ponga en alto. Este hombre, hermanos, este David, siendo un rey de tantas capacidades, con un conocimiento, hermano, de las escrituras tremendo. Cuánto amo yo tu ley. David, hermanos, era un hombre que conocía la ley de Dios mejor que nadie, un hombre muy docto en cuanto a las escrituras. En cuanto a la música, un músico a todo dar, hermanos. En cuanto, hermanos, a la guerra, ningún guerrero mejor que él. En cuanto a profeta, ¿qué profeta? Porque David era profeta y así lo dijo Jesús. El profeta David, así le llama Jesús a David, hermanos, el profeta David. ¿Qué le parece? David, hermanos, era profeta, sacerdote, rey, jefe, músico, guerrero. Era un hombre tan carismático, hermanos, tenía tantas bondades, tantas virtudes. A pesar de un solo hombre, hermano, de tantas cualidades, véalo usted ahí todavía, Señor, aquí estoy, afligido y humillado. Como aquel que se paró allá atrás del templo, hermanos, que no se atrevía ni siquiera a mirar para arriba, humillado ante el Señor. El religioso es prepotente y arrogante. Se da su porte, se da su lugar. Este no va con Dios. Dios, hermanos, está buscando un pueblo humilde, que tiemble ante su palabra y que reconozca que sin Él no puede hacer nada. Nada. Yo les digo, hermanos, el fracaso de muchas personas aquí mismo en la iglesia, por eso no han prosperado jamás, porque reconocen que tienen muchos errores, pero yo les hago una pregunta, ¿pero cuándo vienen a humillarse de veras de corazón ante Dios para que se los quite? Está bien que usted reconozca que tiene males, y ya tiene tantos años de estarlo reconociendo, pero ¿cuándo se va a humillar para pedirle a Dios que se los quite? Porque no basta, hermanos, con que usted reconozca sus errores. La Biblia dice, hermanos, haced frutos dignos de arrepentimiento. Miren, si cualquiera reconoce sus errores. La otra vez yo estaba platicando con un zapatero que me estaba arreglando un zapato, una emergencia, me metí a una zapatería y me estaba arreglando un zapato ahí. Y en lo que estaba yo le puse a compartir. Mira usted, y en lo que él trabajaba, pues también se puso a hablarme. Pero se notaba, hermano, de aquellos hombres que hasta en la cara por encima se le mira que son de aquellos hombres pícaros y malacates. Se le nota por encima. Mira usted, ella, hasta su forma de hablar es así, imponente. Pero estuvo reconociendo y todo eso. Mire usted, yo reconozco que es bonito el evangelio, es precioso usted, pero mire, yo, quizás algún día, pero mire usted, lo que pasa es que el evangelio no es para mí, usted, porque yo tengo un montón de cosas, usted me dijo. Y mire, usted me dice, yo siento que soy muy hipócrita, me dijo usted. Yo tengo mucha hipocresía, me dijo. Y fíjense que este hombre, hermanos, fue muy franco en reconocer sus errores. Pero no basta con reconocer uno sus errores. No basta ni siquiera con arrepentirse. Hay que convertirse a Dios. Y hermanos, eso es lo que muchos no pueden hacer. Al final de cuentas, usted puede llegar a ser tan sincero que admita sus errores. Pero está bien, ya los admite. Pero eso a Dios no le dice mucho, hermanos. Si usted no va a pedir ayuda a Él, ¿de qué sirve que admita sus errores? Muy bien, vaya con Dios. A veces uno encuentra hermanos que vienen aquí como 3 o 4, 5, 6, 7, 8, infinitas veces a contarle uno sus mismas debilidades. A veces uno dice, es imposible ponerle sentimientos a este hermano que no le van a nacer jamás. Si yo estuviese en su lugar, yo sé que sí haría yo. Me humillaría delante de Dios y no me levanto de esa que me responda. Eso haría yo. Desgraciadamente yo eso no se lo puedo poner a usted porque usted es usted y yo soy yo. No sé si me entiende. A veces uno da estos consejos, hermanos. Busque a Dios, Él es el único. Pero acérquese de verdad. ¿Y cuándo lo hago? Ahorita váyase.
Si yo sé que tengo una necesidad que para mí es apremiante, que sé que es determinante, que tiene mucho que ver con mi comunión con Dios, con la salvación, pues ¿qué espero? No voy a esperar nada más. ¿Saben, hermanos, qué decía David? Por eso les digo, hermanos, allá en David usted tiene el ejemplo más hermoso que puede haber. Oigan lo que dice David, hermanos, en un salmo. Decía David: no daré sueño a mis ojos, ni adormecimiento a mis párpados, hasta que haya lugar para Jehová en mi corazón. Un día David sentía sus luchas y sus debilidades encima, y ahí se iba a ir a acostar, probablemente iba rendido de las labores del día, pero dijo: no voy a dejar que me caiga sueño a los ojos, ni voy a permitir que se me adormezcan los párpados, y de aquí no me levanto hasta que sienta la presencia de Dios en mi corazón. ¿Qué le parece, hermanos? Mi pregunta es: ¿cuántas veces usted se ha ido a acostar con la lucha y amanece con ellas? Eso no es normal, usted está mal acostumbrado. ¿Cómo es posible que usted se va a acostar con una lucha al día, amanece con ella, solo la cuelga por ahí en la cercha, se levanta al día siguiente, las vuelve a agarrar otra vez y sigue con sus mismas luchas? Entonces, hermanos, ¿Dios no existe para usted? ¿O Dios es una filosofía o es un ídolo que no habla, que no siente, que no dice, que no se molesta, que no hace, que no reacciona? Nosotros tenemos un Dios, hermanos, con el cual debemos de entablar una relación inteligente como la tenía David. Yo no le voy a dar sueño a mis ojos, no se me van a pegar los ojos. Soy capaz de mantenerme despierto porque me interesa más mi alma que la cama. No sé si me entienden eso, hermanos. Me interesa más mi alma que la cama. No voy a ir a pegar los ojos a la almohada, mi cabeza a la almohada. No voy a permitir que los ojos se me peguen. Y de aquí no me levanto hasta que no haya lugar para Jehová en mi corazón. ¿Qué les parece, hermanos? Pero eso, hermanos, ya no es muy común. En este tiempo, hermanos, eso ya no va. La odisea, hermanos, es la moda. La odisea es la iglesia rica. La odisea, hermanos, está conformada por mucha gente, hermanos, frívola. La frivolidad, hermanos, es eso. No es frío necesariamente. Frivolidad es entre frío y caliente. Es tibio. La iglesia, la odisea, es frívola. Frívola. Y esa es la palabra más moderna también. La iglesia, la odisea, es una iglesia frívola, irónica. Le está diciendo es como aquella mujer que le dice a su novio o a su marido que lo quiere y lo lleva abrazado y por atrás le está haciendo ojos a otro hombre por ahí. Hay mujeres así, por supuesto. Eso es la odisea, hermanos. Trata de abrazar a Dios pero con hipocresía, pero atrás guiña los ojos al mundo. Y el Señor dice, hermanos, que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Amén. Así que, hermanos, los discípulos le preguntan a Jesús: Señor, ¿quién podrá ser salvo? Nadie, dijo Jesús, nadie. Para los hombres es imposible, para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces, si usted quiere ser salvo, y ya Dios dijo claramente que para el hombre es imposible, entonces mi pregunta es: ¿la salvación de quién va a depender de usted? ¿La salvación suya de quién depende? Si ya Dios claramente dijo que de usted no es imposible. Y hombres alguno no lo puede salvar tampoco, porque no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, dice, que tiene misericordia. Entonces, si yo sé que la salvación prácticamente, hermanos, depende de las misericordias de Dios, pues a buscarlas cada mañana, hermanos. A buscarlas cada mañana, al mediodía y por la noche. Vamos a buscar las misericordias de Dios hasta que las encontremos. Y el día que yo me encuentre con las misericordias de Dios, me voy a hacer amigo de ellas y las voy a buscar continuamente. Y nunca más me voy a apartar de las misericordias de Dios. Amén. Vamos a orar al Señor, hermanos. ¿Le ha hablado Dios a usted en esta noche? ¿Quiere usted acercarse en este momento ante el Señor? ¿Quiere venir a buscar usted las misericordias del Señor? Ahora es el momento. Por supuesto, Dios no necesita que usted le venga a contar aquí tantas cosas. Él ya sabe sus debilidades, ya sabe de qué mal padece usted. Si toda la vida ha sacado usted sus mismos errores, toda la vida saca los mismos males, eso ya lo sabe el Señor. Lo que Dios está esperando es que usted venga y comience siquiera por primera vez a demostrarle a Él que usted lo necesita, pero de corazón, de corazón. Si hay alguien que en esta noche no le ha entregado su vida a Jesucristo y esta noche también quiere hacerlo, se quiere humillar, dice la palabra del Señor: no quiere sacrificio, que yo lo daría. Los sacrificios agradables de Dios son el espíritu quebrantado
Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Gloria al Señor. Yo le invito, hermanos, ahí en lo personal. Yo no voy a estar orando aquí en público, sino que usted ahí acérquese en lo personal. Usted tiene mucho que decirle a Dios en este momento. Señor, sácame de mis prisiones, que muera en mí la haya en mí. ¿Qué cosa, hermano? Que el Señor añada bendición a su palabra predicada en esta noche. Solo quiero rogarles, hermanos, sus oraciones. Este fin de semana vamos a estar un poco divididos en cuanto a nuestras actividades. El hermano Saúl va a estar viajando con el hermano Miguel y no sé si hermano Mario Riola también y no sé quién más. Van a estar allá en El Salvador en el matrimonio de los hermanos que se van a casar allá. Yo voy a estar en Momostenango este fin de semana. ¿Se recuerdan ustedes que acabamos de comenzar una iglesia, una obra ahí en Momostenango? Entonces voy a estar este fin de semana también allá. Les ruego sus oraciones, hermanos, porque ha habido mucha necesidad y ustedes saben que el enemigo, hermanos, siempre está ahí. La lucha es real. Nosotros la estamos viviendo continuamente y necesitamos, hermanos, la iglesia necesita, hermanos, orar. Necesitamos orar con todo el corazón, hermanos, para que Dios nos responda. La Odisea, hermanos, es la iglesia que no necesita. Nosotros debemos de necesitar. Y espero en Dios, hermanos, que la necesidad de Dios no sea del culto del domingo, es de siempre, hermanos. Necesitamos de Dios 24 horas cada día, hermanos. Continuamente y sin cesar necesitamos de Dios. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a entonar una alabanza más y después de esto vamos a terminar nuestra reunión. Entonemos esa alabanza que dice, hermanos, hay que orar una vez más, 1000 veces más. Hay que orar sin cesar. Entonemos esa alabanza, hermanos.
¿Cuánto hay que orar? Una vez más. Hay que orar una vez más. Que orar 1000 veces más. Hay que orar sin cesar. ¿A quién, hermanos? A Dios. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que la paz de Dios sea con ustedes.